¿Y si para avanzar a veces lo que hay que hacer es retroceder? Esa es la idea, un tanto provocadora, que está en el corazón de Camino de Servidumbre de Friedrich Hayek. Hoy vamos a analizar la conclusión de esta obra fundamental, un llamado a la acción que, van a ver, resuena con una fuerza increíble hasta el día de hoy. Miren, Hayek arranca su conclusión con esta frase, que es toda una declaración de intenciones. Esto no es solo optimismo, es la base de todo su argumento, la necesidad de una ruptura valiente, de tener el coraje de romper con las ideas que dominaron el pasado reciente para poder pensar en un futuro distinto. Pensemos un poco en el contexto. Plena reconstrucción de posguerra. El mundo estaba hecho pedazos, y muchos esperaban una especie de manual de instrucciones para el futuro. Pero ojo, Hayek no les da eso. Su propuesta es mucho más profunda. Usar este momento, este reinicio forzado, para volver a los principios fundamentales que, según él, se habían perdido por el camino. A ver, para Hayek el problema no se resolvía con más planes gigantescos del gobierno. No, la tarea más urgente era otra, un cambio de mentalidad. Él sostenía que, antes de poder construir algo nuevo, era absolutamente indispensable entender y, sobre todo, abandonar las ideas equivocadas que habían llevado a la sociedad a esa situación tan crítica. Pero bueno, ¿cuál era exactamente ese gran error del que hablaba? Hayek le pone un nombre, y es un nombre bien contundente. Es que hay que ponerle atención al término que usa, oscurantismo moderno. O sea, no dice que la gente estaba, digamos, equivocada y ya. No. Lo llama oscurantismo. Con esto acusa a su época de aceptar ciegamente las tendencias colectivistas como si fueran un destino inevitable, una fuerza de la naturaleza, una actitud que para él impide cualquier tipo de sabiduría real. Y esta es una afirmación, potentísima. En una era que creía ciegamente en el progreso, que todo tenía que ir siempre hacia adelante, Hayek llega y rompe el molde. Les está diciendo que el camino que habían tomado no fue un avance, sino un tropiezo gigantesco, una serie de verdaderas locuras que era urgente reconocer como tales. Ok, entonces, si el camino que se venía siguiendo era un error, ¿cuál era la alternativa? Bueno, aquí es donde entra una metáfora que es clave para entender todo su argumento final. Reculer pour mieux sauter. Es una frase en francés que significa, literalmente, retroceder para saltar mejor. Y esta idea tan simple es el centro de todo. El verdadero progreso a veces exige dar un paso atrás, no para volver al pasado, sino para tomar distancia de un camino que no funciona, encontrar un mejor punto de apoyo y desde ahí saltar mucho más lejos. Así que Hayek nos plantea una verdadera encrucijada. Por un lado está el camino de la inercia, seguir con las mismas tendencias colectivistas que llevaron a la crisis y a la guerra. Y por el otro está el camino valiente, romper con eso y buscar inspiración en una tradición de libertad que para él se había olvidado por completo. Y ojo, que esto es clave para entenderlo bien. No se trata de nostalgia, Hayek no quería que todos volvieran a usar sombrero de copa. Lo que él buscado era rescatar los ideales de esa época, el individualismo, el liberalismo y la libertad, principios que según su visión se habían traicionado en las décadas recientes. Bien, si esos ideales de libertad son el objetivo, ¿cuál es el motor para alcanzarlos? Esto nos lleva, ahora sí, al mismísimo corazón de la filosofía de Hayek. Aquí está, el núcleo de su argumento. Para Hayek, el progreso de verdad, el genuino, no surge de planes centrales ni de la dirección del gobierno. Emerge de la libertad de millones de individuos persiguiendo sus propios fines, creando, innovando. Esa es la única política realmente progresista. Su visión del progreso entonces sigue un proceso muy claro. El papel de la sociedad y del gobierno no es dirigir a las personas como si fueran piezas de ajedrez. Su única función es, 1, apartar los obstáculos. 2, liberar esa energía creativa que tiene cada persona. Y 3, crear las condiciones para que el progreso simplemente suceda por sí mismo. Ahora, uno podría pensar, bueno, pero Hayek con estas ideas, ¿estaba solo? ¿Era una especie de voz en el desierto? Pues él mismo se encarga de decirnos que no. Para nada. De hecho, sus ideas formaban parte de un movimiento intelectual mucho más grande. Lo que dice es claro. Oigan, esto no es una locura mía. Era parte de un coro de pensadores en distintos países que, de manera independiente, estaban llegando a la misma conclusión. El colectivismo era un camino peligroso y la libertad individual era la única salida viable. Y esta línea de tiempo nos da una foto de ese momento intelectual. Vemos cómo en poquísimos años aparecen obras clave. Desde Walter Lippmann en Estados Unidos hasta Wilhelm Röpke en Suiza,
pasando por supuesto por su colega Ludwig von Mises. Todos, de alguna manera, remando en la misma dirección. Se estaba formando un frente de ideas. Pero Hayek no solo se apoya en sus contemporáneos, también hace una invitación a volver a los grandes pensadores liberales clásicos. ¿Y por qué? Porque ellos vivieron en una época en la que la libertad no era algo dado, sino una conquista, un valor que había que defender y pensar todos los días. Y con esto llegamos a su advertencia final, y quizás la más importante. El mayor peligro para la libertad no es el ataque directo, sino la complacencia, el empezar a darla por hecho. La generación de Tocqueville y Lord Acton sabía que la libertad es frágil. Hayek temía que su propia generación ya lo hubiera olvidado. Así que la conclusión de Hayek, escrita hace ya tantas décadas, nos deja con esta pregunta. Una pregunta que sigue increíblemente vigente. Es una invitación a no dar nunca la libertad por sentada y a examinar con ojo crítico las ideas que dominan nuestro propio tiempo, preguntándonos siempre, ¿cuáles de ellas podrían estar, sin que nos demos cuenta, comprometiendo la libertad del futuro?